La noche no siempre llega con silencio, a veces llega con una llamada, una voz que atraviesa la oscuridad y deja algo despierto en quien escucha. Esto que estás a punto de oír no es una historia para entretener, es un registro, un eco, un testimonio que nunca debió ser contado, pero que aún así encontró la forma de salir. Aquí, donde la luz no alcanza, comienza Sombra Nox. La llamada entró como cualquier otra, en la madrugada. No hubo gritos ni advertencias, solo una voz masculina, tranquila, demasiado tranquila para lo que estaba a punto de decir. El hombre se presentó como Josué Velázquez y afirmó que no llamaba para pedir ayuda, sino para confesar algo que llevaba años cargando. Desde el inicio dejó claro que no hablaba de juegos ni de sugestión. Según sus propias palabras, llevaba mucho tiempo practicando rituales de magia oscura, invocaciones reales, con entidades que no consideraba símbolos ni ideas, sino presencias conscientes. Josué explicó que todo comenzó por ambición. Quería dinero, poder, influencia. Dijo que fue guiado por personas que ya habían recorrido ese camino y que le enseñaron nombres, pasos y ofrendas. Al principio, los rituales exigían sacrificios pequeños, animales, sangre, pero con el tiempo, aquello que había invocado comenzó a pedir algo más valioso, algo verdaderamente importante. Fue entonces cuando, con una frialdad que heló a quienes escuchaban, afirmó que la ofrenda final había sido su propia abuela. Según su relato, ella estaba enferma y el ritual se realizó en su casa, de noche, con símbolos trazados y palabras que se negó a repetir al aire. Para Josué, no se trató de un asesinato, sino de un pago. Aseguró que, tras cumplir con el sacrificio, obtuvo lo que había pedido, pero también algo más, la certeza de que el pacto no era unilateral. Con el paso del tiempo, las presencias comenzaron a manifestarse con mayor intensidad. Sombras, voces, sueños violentos, una sensación constante de vigilancia. Dijo que el pacto había llegado a su fin y que ahora estaban cobrando. La llamada dejó un ambiente espeso, difícil de romper. El conductor intentó llevar la conversación hacia la reflexión, incluso sugirió ayuda espiritual, pero Josué fue tajante. Afirmó que había cruzado un límite del cual no se regresa. Antes de colgar, lanzó una advertencia inquietante. No intentaran buscarlos, no pronunciaran ciertos nombres, porque esas entidades escuchaban cuando se hablaba de ellas. Al día siguiente, contra toda expectativa, la línea volvió a sonar. Era Josué. Otra vez, su voz ya no era la misma. Sonaba cansado, alterado, como si no hubiera dormido. Dijo que lo que había anunciado ya había comenzado. Aseguró que no estaba solo, que las presencias ya no solo se sentían, sino que se mostraban. Describió sombras que no obedecían a la luz, voces que salían de las paredes, figuras que lo observaban y desaparecían cuando parpadeaba. Cuando se le preguntó si había alguien con él, respondió que sí, pero no como se espera. Dijo simplemente que ellos estaban ahí. Contó que había intentado rezar durante la noche, pero que la respuesta fue una risa. Aseguró que esas voces le habían ordenado volver al lugar donde todo había comenzado, porque ahí terminaría todo. No explicó más, solo repitió que el pacto seguía vigente y que su opinión ya no importaba, porque lo que había firmado no se podía romper. Antes de colgar por segunda vez, dejó un último mensaje para quienes escuchaban. Dijo que no jugaran con lo que escuchan, que no todos los nombres quieren ser pronunciados y que cuando algo responde, nunca se equivoca de persona. Después de eso, la llamada se cortó. Nunca volvió a comunicarse. Años más tarde, el caso resurgió cuando Josué aceptó reunirse en persona con Juan Ramón Sáenz para una entrevista televisiva. Él mismo impuso las condiciones. El encuentro debía realizarse en medio del agua, en un lago, asegurando que ese entorno ofrecía cierta protección. Durante la grabación, testigos afirmaron que el ambiente era pesado, que Josué se comportaba de forma errática y que
ocurrieron situaciones extrañas que nunca fueron explicadas del todo. Poco tiempo después de esa investigación, comenzaron a encadenarse hechos desafortunados. Personas del equipo reportaron accidentes, enfermedades y una sensación persistente de malestar. Finalmente, Juan Ramón Sáenz se enfermó gravemente y murió en 2011. La causa oficial fue médica, pero para muchos seguidores del misterio, la coincidencia fue imposible de ignorar. Algunos dirán que todo fue sugestión, otros que fue una historia exagerada. Pero hay relatos que, reales o no, dejan marcas, historias que no se olvidan porque parecen no haber terminado nunca. Y ahora que lo sabes, la pregunta no es si crees en esto, la pregunta es si algo, en algún lugar, ya sabe que tú lo escuchaste. Aquí termina el relato, pero no el eco. Esto fue Sombronox. Y recuerdan, hay puertas que no se abren dos veces.